¿Qué sabe acerca de profecías y profetas como Nostradamus y otros? ¿Serán ciertas las profecías de ellos o solo son inventos para hacerse famosos? Digamos, me imagino que Nostradamus y otros se refiere a personas como la de esa profecía que mencioné del brasileño con respecto al 20 de julio. En sí, hay muchos de ellos, es que bueno, ¿cómo lo puedo poner? El don de profecía es algo que Yahweh regala a la persona que él escoja para ese ministerio específicamente. Hay 5 ministerios que vemos en la escritura, que es el de profeta, maestro, evangelista, pastor y apóstol. Entonces, si una persona nace para ser profeta, si esa persona sirve al Todopoderoso con la verdadera doctrina, Yahweh, el verdadero Elohim, lo va a utilizar para que hable al mundo. Si esa persona es un pecador, es un impío, falso y demás, va a aún mantener ese don porque Yahweh es bueno, pero lamentablemente lo va a empezar a utilizar para el mal. Entonces espíritus malignos lo van a usar o ángeles caídos lo van a engañar. En el caso de esa persona que dijo que el 20 de julio habría el contacto extraterrestre, él decía que era un alien llamado Emanuel, y él hablaba como si lo que él profetizaba supuestamente venía de, como él lo llamaba, Jesús. Entonces, en ese caso, y también el de Nostradamus, él profesaba pues una religión y demás, pero la forma en que él veía las profecías supuestas era a través de medios que básicamente son hechicería o brujería, básicamente, según lo que vemos en la escritura. Entonces había ocasiones en las que sí veía cosas, pero que les enseñaban espíritus o ángeles. Los ángeles y espíritus no tienen la capacidad de ver de principio a fin como Yahweh, que sabe absolutamente todo lo que va a pasar al pie de la letra. Lo que hacen estos espíritus malignos o demonios o ángeles caídos es que a través del conocimiento que tienen, básicamente para ponerlo de una manera más eh, comprensible tal vez, por estar en otra dimensión, logran ver las cosas de este mundo desde otro punto de vista más elevado y por ende pueden ver a futuro un poco mejor. Entonces pueden deducir que algo va a pasar según lo que ven pasando, pero no es verdadera profecía, no es verdad del Todopoderoso, es simplemente como cuando una persona en este mundo hace una predicción a través de las estadísticas, ya sea en la política o en los deportes. Entonces los demonios y espíritus malignos y ángeles caídos se agarran de eso y engañan a las personas y les dicen cosas. Entonces por eso hay ocasiones en las que estos falsos profetas, y digo falsos profetas porque sirven a otro que no es el verdadero Elohim, que estos falsos profetas dicen cosas que a veces sí suceden, pero es un porcentaje demasiado pequeño cuando vemos todas las profecías o las cosas que supuestamente han profetizado. Por otro lado, en el caso de Nostradamus, hacen las profecías tan oscuras que al final pueden significar casi que cualquier cosa, y por eso sucede algo y un montón de gente agarra una profecía de Nostradamus y dice aquí se cumplió, pero no necesariamente, porque después se utiliza para otra cosa completamente diferente. Y no así con las profecías de la escritura, que son al pie de la letra, y no hay detalle que se salga, todo se cumple según lo que Yahweh dice. Por otro lado, también que quede claro, si hay profetas completamente falsos que simplemente engañan a la gente que está deseando oír algo espiritual. Entonces, ya sea en el cristianismo o también entre los brujos y demás, hay muchos falsos que van a decir lo que sea que la persona quiere escuchar para robarles el dinero. Entonces, de todo hay. En la escritura se nos menciona, por ejemplo, que si hay un profeta hablando en el nombre de Yahweh y dice que algo va a pasar de parte de Yahweh y eso no sucede, él es un falso profeta. Después aparece que si hay un profeta que no hable en el nombre de Yahweh, pero, o sea, que básicamente nos trate de llevar a adorar uno que no sea Yahweh, si él dice algo y ese algo se cumple, eso sucede para probar a aquellos que amamos a Yahweh, para ver si verdaderamente lo amamos o no. Entonces hay dos formas de ver si es un falso profeta o no en la escritura, o dos tipos de profeta, como acabo de mencionar: los que salen del pueblo que sirve a Yahweh, y los que salen de entre las naciones que sirven a otros. Y como acabo de mencionar, hay profetas que tienen el don desde nacimiento, en el sentido de, como Moshe, por ejemplo, y Bilam, uno del pueblo de Israel y otro de las naciones, con un nivel similar. ¿Qué es este bautizo? Primera de Corintios 10:2. En Primera de Corintios 10, leo a partir del 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Aquí Pablo se está hablando de lo que estaba sucediendo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por la mano de Moshe. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y Yahweh los cubrió con una nube para protegerlos de varias cosas. Como sabemos, por ejemplo, una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche para representar la primera y la segunda venida, el agua de vida y el fuego consumidor, etc. Aquí estamos viendo una de las cosas que representaba la nube que los cubría durante la estadía en el desierto. Esta nube, como sabemos, las nubes lo que tienen es agua condensada. Entonces, al estar ellos en una nube, estaban en agua. Todos fueron inmersos en agua estando en el desierto. Y eso sucedió para representar que el pueblo entero iba a ser inmerso a través de la muerte de Yahushua HaMashiach, el agua de vida, la columna de nube. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, no solo estuvieron en la nube o en medio de la nube, sino que pasaron por el medio del mar, en seco, pero el agua los cubría a los lados. Eso, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, representa la transformación de los escogidos que van a poder pasar a la vida eterna sin tener que experimentar muerte. Dice, y este es el verso por el que me preguntan, que todos, en unión con Moshe, fueron inmersos en la nube y en el mar. Ese fue el bautizo, en la nube y en el mar. Uno a través, básicamente, la nube, como acabo de decir, básicamente es agua. Al estar en agua representa la muerte, que representa la inmersión de Yahushua, y que los demás que fueron inmersos por Juan el Bautista es el arrepentimiento para venir a Yahushua el Mesías. Entonces, como sabemos en la escritura, en el Nuevo Testamento principalmente se ve que está la inmersión de agua, la de espíritu y la de fuego. La de agua la dio Juan el Bautista, que es como Eliyahu, o es Eliyahu. La de espíritu la dio Yahushua en Shavuot, después de su resurrección. Y la de fuego la da el último, porque es el fuego consumidor. Y se podría decir que también después de su resurrección, ya que vienen las plagas postreras una vez que resucita. Entonces, aquí está hablando de dos inmersiones, nube y mar. Como dije, por el mar pasaron, pero no se mojaron, lo cual representa los que no van a morir. La nube y el mar se puede ver como los muchos y los pocos. Los que están en los cuatro ángulos de la tierra, entre las naciones, que es el mar, pero no se van a mojar al pasar a la tierra prometida, como cuando también pasaron por el Jardín y no se mojaron los escogidos, claro está. Entonces, dos inmersiones. También se puede ver como la inmersión en Yahushua y la inmersión en el último, que vendría a través de las naciones, que vendría del mar. Entonces, fueron inmersos en la nube y en el mar. Después dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y ahí continúa hablando de cómo todo lo que sucedió en el desierto, todo lo que Israel pasó en el desierto, sería una representación de algo más elevado, espiritual, que se revelaría a través de Yahushua el Mesías. ¿A qué se refiere lo que dice Primera de Reyes, en Primera de Reyes 8:12? Entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que habitará en la oscuridad. Una buena pregunta, un verso muy oscuro, puesto que, o sea, esto se puede interpretar de varias maneras, voy a decir un par. En sí, la literal, por si algo, la más clara, es que se refería a que su presencia estaría sobre el arca de Yahweh, la cual estaría en el lugar purísimo, el cual se encontraría en oscuridad porque ahí no habían luces. La menorá, que era la que alumbraba el templo, se encontraba fuera del lugar purísimo, y entre el lugar puro y el lugar purísimo estaba un velo bastante grueso por el que no pasaba la luz. Entonces el lugar purísimo se mantenía en oscuridad física.
pero el punto era que la luz en el lugar purísimo es Yahweh mismo. Cuando el Cohen Gadol entraba, Yahweh iluminaba ese lugar con su presencia. Básicamente ese es el punto. En lo literal, repito, había una oscuridad física donde estaba el arca de Yahweh, donde estaría su presencia. Eso es también, por otro lado, otro punto, otra forma de interpretarlo. Yahweh ha dicho que habitaría en la oscuridad. Está escrito, Mashiach vino en semejanza de carne de pecado. O sea, entró en la carne, pero la de él no tiene pecado. Él nunca pecó y en él no estaba la semilla de Adán, de la cual recibimos todos el pecado de Adán, puesto que él vino de una virgen. Entonces, Yahushua vino en un envase similar al que tiene el pecado, como el de todos nosotros. Y por otro lado, ya he hablado con respecto a la segunda venida del hijo pródigo, el último, que como Zorobabel nace entre las naciones, como mencioné ahora en el mar, entre las naciones, cae en error por la confusión en la que es criado, educado y demás. Después se convierte al Todopoderoso y va al Padre. Ahí vemos todavía más literal o más físico el aspecto de que Yahweh habitaría en la oscuridad, en un cuerpo que estuvo en el error, en una persona que estuvo en la oscuridad, y Yahweh a través de Yahushua, que es la luz, entró en él y lo iluminó. Por eso es que el último es el trono, es como el arca de Yahweh que habitaría en la oscuridad, y la luz misma es Yahushua, por supuesto. Entonces la primera y la segunda venida se unen en el fin de los tiempos. Entonces se le puede mencionar esa oscuridad al cuerpo humano, donde Yahweh entraría a través de Yahushua para iluminarlo. Se le llama esa oscuridad en lo literal el lugar purísimo donde estaba el arca de Yahweh, y también se refiere al último como hijo pródigo. También, y ya por último otra interpretación, se refiere a que habitaría en este mundo, el mundo que está más alejado del Padre, si dejamos a un lado el Sheol, porque aunque está todavía más alejado, se conecta con esta realidad. Entonces, esta es la realidad que está más alejada del Padre, siendo el Padre la luz, por ende esta es la realidad más oscura. Al decir que Yahweh habitaría en la oscuridad, quiere decir que Yahweh vendría y habitaría en esta realidad, en este mundo, como hombre. Entonces, al final, las tres interpretaciones que di, además de la literal, van con el aspecto de que vendría como hombre, pero viéndolo desde tres puntos de vista diferentes. Espero con eso se haya comprendido. Me gustaría que me hablara sobre el cambio de letra de la I por la J en el nombre Ya, por Ya. La Y sería la letra del alfabeto que nosotros utilizamos en el español, que sería el equivalente en español de la letra Yud en hebreo. Se puede decir entre las consonantes la Y, entre las vocales la I normal. Entonces se puede usar cualquiera de las dos en realidad en el nombre Yahweh. Hay quienes escogen la I en vez de la Y para dejar claro que no hay que marcar como lo hacen con la J en inglés o en el reggae, por ejemplo, donde dicen ya. No es ya, es ya. Y no es ja, ¿verdad? Claramente, no es ja, no es ya, es ya. Entonces, y esas son las dos primeras letras del nombre del Todopoderoso. La J fue creada en el siglo XVII, entonces el sonido como tal de la J no existía. En el hebreo lo más cercano a la J es la Het, que es un sonido gutural, es como una J un poco fuerte. Es la letra Het, es lo más cerca a la J, pero la letra Het no aparece en el nombre de Yahweh. Entonces, en el siglo XVI y siglo XVII, en uno se dio el cambio de la letra, la forma, y después el cambio de la letra en el sonido. Entonces los nombres Jesús, Jehová y Ya, como lo dicen en inglés, en realidad están mal. Me imagino que la pregunta es si aunque personas mueran en diferentes tiempos, se van a poder reconocer una vez que mueran. La respuesta es sí. La escritura no habla de que la gente vaya al cielo por si algo. Es el espíritu de vida que vuelve al Padre que lo dio, pero las almas van al Seol. Y después del Seol, que está bajo la tierra, según la escritura, van a ser levantados de entre los muertos para reunirse en el juicio final y habitar la tierra. Los escogidos, los pocos del fin de los tiempos, son los que van a poder habitar en los cielos, en otra dimensión, para ponerlo de otra manera. Los muchos, o sea, la mayoría de la gente, va a estar habitando sobre la tierra eternamente. Yahweh hizo la tierra para que la habite el hombre. Entonces,
Pero en sí me imagino que el punto no es si van al cielo o no, nada más quería corregir ese aspecto de la doctrina cristiana. La pregunta es si se van a poder reconocer y la respuesta es sí, completamente. La memoria falla en este mundo porque este mundo es temporal, por eso la misma memoria es temporal. Por más que sea para recordar cosas de otros tiempos, también llega a tener problemas, o se acaba, o tiene un límite, o se le olvida a uno las cosas. Entonces, la memoria es así en esta realidad, por un lado porque es mejor para nosotros, es bueno que olvidemos traumas, es bueno que olvidemos sufrimientos, cosas así, entonces es necesario. Pero en la otra realidad, todo va a ser perfecto, todo va a ser completo, por ende, lo único que se va a olvidar es aquello que era una ilusión, lo que no existió, o lo que simplemente era de esta realidad, y repito, temporal. Pero lo que es eterno se va a recordar, y por ende las almas de esas personas que pasaron a la eternidad sí se van a poder recordar, se van a reconocer mejor que antes. Se va a poder reconocer a personas que antes no conocía, hasta eso. O sea, ve a Abraham y dice, mira, ahí está Abraham, y antes usted nunca lo había conocido, obviamente, porque no lo hemos visto. Cosas así. ¿Qué interpretación que quiere comunicar Elohim se le puede dar a la lluvia, a los rayos y relámpagos? ¿Por qué se hacen? Okay. La lluvia en la escritura vemos que representa bendición, representa enseñanza, representa, bueno, sí, principalmente bendición, enseñanza, revelación también, que es similar a la enseñanza. En sí, también obviamente vemos el diluvio, que no fue solo lluvia, fue otro montón de cosas, o sea, salía agua de debajo de la tierra hirviendo, más la lluvia que cayó, y no solo lluvia, caían cataratas, porque se abrieron las ventanas de los cielos. Entonces, podemos ver cómo Yahweh puede utilizar, por supuesto, la lluvia para castigar, que es donde entran los rayos y relámpagos, que normalmente hay más rayos y relámpagos cuando la lluvia es más fuerte. Y los rayos representan la voz de Yahweh, Yahweh hablando. Y como Yahweh es tan poderoso, es por eso que aunque diga cosas tranquilo, suena muy fuerte su voz. Pero en sí, principalmente, repito, la lluvia que trae destrucción y demás, con todos esos rayos, es una muestra de que Yahweh está juzgando o castigando la tierra, al menos. También eso es lo que representa, por supuesto, si lo vemos como solo una metáfora. Entonces, ¿qué interpretación o qué quiere comunicar Elohim? En sí también el hecho de que su voz, que es como el trueno, ilumina, porque da la palabra, que es Yahushua. Por eso el trueno da esa luz que, aunque esté súper oscuro, cuando cae el trueno, de repente se hizo de día por un instante. Entonces eso es como en el fin de los tiempos, la lluvia tardía, el último, que es la voz de Yahweh como el trueno, da la luz para alumbrar en el medio de la oscuridad a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Yahusef tiene algún significado en hebreo, quiere decir Yahweh agrega o Yahweh agregará. ¿Qué cosas haría para no mantenerse ocioso o hace? Pues hago cosas que a mí me interesan, como, o sea, todo lo que pueda que no me lleve al pecado, si es a eso a lo que se refiere, desde salir a correr y obviamente empezando por leer la escritura, pero eso yo creo que es obvio con respecto a para mantenerse lejos de estar ocioso, mantenerse lejos del pecado, lo primero que uno puede hacer es orar y leer la escritura, si es que ese es su problema, pues ponerse a hacer cosas, ocuparse con cosas, trabajo, servicio, para no estar pensando en pecado. Cuando Yahweh anuncia un nacimiento y da una misión y este sucede, ¿puede perderse la misión? La misión siempre está, el que se pierde es la persona. Eso es igual que la pregunta si la salvación se puede perder. Sí, sí se puede perder si la persona no se quiere salvar, pero ahí está para esa persona, igual que la misión. Dice, los dos testigos estarán reinando a los escogidos junto con ellos o tendrán la posibilidad de ascender al tercer cielo, ya que se hace uno con el Hijo. En sí, no sé si ha entendido la jerarquía, pero sí van a estar en la tierra. Va a ser a través de los dos testigos que los que están en la tierra van a poder llegar al Todopoderoso y a su Hijo Yahushua el Mesías, que se va a encontrar en los cielos. Los dos testigos, igual que los escogidos, van a tener acceso a esa realidad celestial con Mashiach, como dijo Paulus, que nosotros desde ya estamos sentados con el Mesías a la derecha del Padre. Entonces, si ya estamos sentados, de fijo después lo vamos a poder experimentar cuando ya se
manifieste todo. Los sacramentos son algo solo de la Iglesia Católica. ¿Y cómo obtengo el perdón de mis pecados? Ya que dudo que la forma sea como lo hacen en la católica. Bueno, sí, los sacramentos sí son cuestiones católicas completamente. Obviamente utilizan partes de la verdad, utilizan partes de la escritura para defender la falsedad o la tradición o lo que sea pagano que metieron en el catolicismo, dependiendo del sacramento me refiero. Entonces sí utilizan partes de la escritura, pero lo tuercen. Por ende, la respuesta corta, si los sacramentos son algo católico, sí. Ahora, ¿cómo obtengo el perdón de los pecados? La escritura dice que si se arrepiente y cree en la muerte y resurrección del Mesías, Yahushua, hijo de Yahweh, eso la purifica de sus pecados. Si confiesa sus pecados, dice la escritura, pero no tiene necesariamente que confesárselos a otra persona, menos a un sacerdote falso. Y digo necesariamente porque a algunas personas les sirve, les ayuda y es a veces mejor, pero principalmente la escritura se refiere a confesarlos usted con su boca en esta realidad, esté una persona escuchando o no, porque Yahweh sí lo está escuchando. Entonces, cuando usted los confiesa, se desprende de ellos. Cuando usted los dice con su boca, es que yo hice esto, Yahweh, lo reconozco, como cuando un niño que es obediente comete un error, por su obediencia le dice al papá, la verdad es que hice esto, esto y esto. Es mejor al que lo oculta. Y ya se sabe que lo hizo, pero lo sigue ocultando porque piensa que por ocultarlo no va a caer la culpa. Entonces, básicamente es que me imagino, ¿verdad? Por las preguntas que hace, que sí cree en el Hijo de Yahweh que vino y murió por nuestros pecados. La escritura habla en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, usted con el corazón tiene que creer que Yahushua, el Mesías, murió por sus pecados, y al morir por sus pecados, por usted reconocerle a Él como soberano, y usted haberse arrepentido, por supuesto, y haber dejado de actuar de esa manera que lo hacía antes, va a ser purificada a través de la sangre del Cordero. Eso no quiere decir que después de haber orado usted ya no va a sentir ganas de pecar. No quiere decir que después de haber orado usted nunca más vaya a sentir algo que le dice, hey, hiciste esto, hiciste lo otro. Porque recuerden que Lucifer es el acusador y él a través de la carne se encarga de estar acusando a la persona constantemente por cosas que ya ha sido perdonado. En el caso de si uno ya se arrepintió, dejó de actuar así y creyó en el Mesías. Entonces, con el corazón se cree para justicia. Eso quiere decir que con usted creer ya es justificado. ¿Qué quiere decir estar justificado? Es haber pagado por los pecados. Y fue porque Yahushua con su sangre pagó, no por algo que nosotros hayamos hecho, que eso es lo que muchos en las religiones falsas aprovechan para robarle, ya sea el dinero o la fe y otro montón de cosas a las ovejas, a las personas que creen, porque les dicen, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto, y esto y esto y esto para ser perdonado, cuando la escritura dice, arrepiéntase y confiese ante el Padre y siga para adelante. Cuando trajeron a la mujer que estaba cometiendo adulterio para que para que Yahushua la condenara y le tiraran todas las piedras, Yahushua dijo, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Todos se fueron porque reconocieron en su corazón que tenían también culpa por la que debían ser apedreados ellos también. Yahushua era el único ahí sin culpa, por ende el único que tenía la potestad de tirarle las piedras. Sin embargo, él le da misericordia porque la ve arrepentida, y cuando le dice, bueno, yo no la condeno tampoco, pero no peque más, ahí Yahushua le está diciendo, vaya, porque va arrepentida, no vuelva a pecar, porque si vuelve a pecar en este mismo pecado y empieza a practicarlo como lo hacía, va a ser condenada, y peor porque ahora ya sabe, porque ya fue perdonada, ya fue limpiada. En sí, el perdón de pecados se da a través de su arrepentimiento y su fe en el Mesías. Después de ahí tiene que empezar a caminar en él, buscar la escritura para saber cómo debe actuar, qué debe hacer ante diferentes circunstancias de la vida, porque repito, van a venir las pruebas, y como decía Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces después debe confesar con su boca que Yahushua es el Hijo de Yahweh y que el Todopoderoso lo levantó de los muertos. Y como decía, es así de simple, es tener fe de que ha sido perdonada porque cree en el verdadero Elohim que la quiere perdonar porque la ama. Y lo único que quiere es que se arrepienta usted y que actúe según su voluntad.
la voluntad de Yahweh. Dice Koresh, ¿en qué momento de sus estudios descubrió la verdad de la cosmología en la escritura, la tierra plana? Ya casi 4 años. Casi 4 años atrás fue que me di cuenta de eso. Koresh podría explicar la segunda puerta mencionada en Sofonías 1:10. Así dice Yahweh: habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta. Esto es como el primero y el último. Yahushua, él dijo: yo soy la puerta y el buen pastor. Cuando lo hacemos así, o sea, cuando Yahushua lo dice así, es como el primero y el último. El último viene a recoger a las ovejas como el buen pastor y llevarlas a través de la puerta, que es Yahushua el Mesías. Pero cuando vemos la primera y la segunda venida, como la lluvia temprana y la lluvia tardía, son dos enseñanzas, una de sabiduría y otra de entendimiento. Por ende se puede ver como la puerta que lleva a la sabiduría y la puerta que lleva al entendimiento. La puerta del pescado, curiosamente, Yahushua vino y dijo que haría a los apóstoles pescadores de hombres. Entonces, al hablar de pescadores de hombres, está poniendo a los hombres que creen como peces que salen de la dimensión del agua para convertirse en algo más elevado, una dimensión más elevada, la del espíritu, la del aire. Así dice Yahweh: habrá en aquel día voz de clamor. Por si algo era porque por esa puerta llevaban el pescado que traían del puerto. En lo literal tiene un aspecto muy básico, pero en lo espiritual, repito, hace alusión a cuando vino Yahushua, multiplicó los peces, dijo que los haría pescadores de hombres. En los profetas vemos la cosecha, una parte como peces sacados con red desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta, como la segunda venida, la segunda entrada a Yahweh a través del testigo como Moshe, siendo también la entrada al entendimiento, como dije el anterior, a la sabiduría. Aullido como el lobo, porque el último viene como ladrón en la noche. Así como Jacob se vistió de Saúl para tomar la bendición, es como una oveja que se viste de lobo. Mashiach como ladrón en la noche. Por eso el último de los hijos de Jacob, Benjamín, en las bendiciones de Génesis 49, se le llama lobo, porque es el que viene, representa al que viene en el fin de los tiempos, al último, y que para el mundo va a ser como un lobo, y que va a arrebatar la presa al amanecer, o sea, en el Shabbat milenial. Entonces, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Una vez que matan al último, la segunda puerta, por el que hay aullido entre los 144,000 escogidos, va a venir la gran tribulación, o sea, el gran quebrantamiento desde los collados. Después dice: aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido. O sea, los que seguían los que seguían la gran ramera. Como vemos que se menciona esto de mercader con los que siguen a Lucifer, la fortuna. Por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males, siendo Lucifer en hebreo, Heilel, lo que traducen como Lucifer, pero uno de los nombres que vemos en Isaías 65 para referirse a Satanás es Gad, fortuna. Porque todo el pueblo mercader ha sido destruido, extirpados han sido todos los que trafican con dinero, como los que trafican almas. Por ejemplo, quiero saber qué opinas sobre la estrella de 6 puntas, la que tiene Israel en su bandera. ¿Está bien o mal tener ese símbolo? Y también la de 5 puntas. Ambas estrellas son negativas, ambos símbolos son utilizados en brujería, en hechicería. Ambos símbolos son supuestamente, utilizados de una manera, negativa, por más que le quieran poner todo lo que quieran ponerle el nombre de David, como la llaman la estrella de David, aunque David nunca la utilizó. Tal vez la de David Rothschild, puesto que fue él el que se encargó de que la pusieran como el símbolo de Israel, cuando en realidad el símbolo del pueblo de Israel ha sido la menorá o el candelabro. Entonces la estrella de 6 picos en realidad aparece en la escritura como algo negativo. Lo vemos en el libro de Amós y en el libro de Hechos lo confirma. Amós, ¿verdad? El profeta, Antiguo Testamento, por ende los judíos deberían leerlo. Dice Amós 5. De hecho voy a leer del verso 25 para leer en contexto, y espero pongan mucha atención porque de verdad esto es muy particular, muy sorprendente. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Entonces Yahweh está haciendo una pregunta aquí acerca de a quién le estaban dando esos sacrificios. Todos los sacrificios que hicieron 40 años dando vueltas en el desierto cuando llevaban el arca. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien, quiere decir eso que no era así. Más bien, llevabais el tabernáculo de vuestros Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella
de vuestros Elohim que os hicisteis, la estrella en singular que os hicisteis, que el pueblo se hizo para idolatrar, para adorar a Moloch y Kium, símbolo que venía de Egipto, llamado el talismán de Saturno, hoy en día. Saturno es Kium, quien se menciona en este verso como Kium y como Renfam en la traducción del Nuevo Testamento. Moloch es Baal, Moloch es Lucifer. Aquí está diciendo que durante los 40 años a quienes siguieron fue a Lucifer y a Samael, a Moloch y a Kium respectivamente. Ídolos vuestros, Moloch representado por el triángulo para arriba, Kium por el triángulo para abajo. La unión de ambos representa el falso Mesías que va a venir a través de ellos dos, siendo ese, para ponerlo de una manera simple, Azazel, que se menciona en la escritura en Levítico 16 por si algo. Entonces, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestros Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros Elohim. Es una estrella que representa a dos, Samael y Lucifer, porque son dos triángulos, para arriba y para abajo. Uno representa el cielo, otro representa la tierra. La estrella de vuestros Elohim que os hicisteis. Entonces, a pesar de que el pueblo la haya utilizado, no quiere decir que sea del Padre. Yahweh más bien la detesta, porque es de idolatría, es un ídolo, puesto que es para adorar a dos falsos Elohim, Moloch y Kium, otros nombres para Lucifer y Samael. Espero con eso haya quedado claro. Con respecto a la estrella de 5 picos, es una estrella que está conectada con el planeta Venus, y se conecta, por ende, la conectan con Baphomet, que Baphomet representa sabiduría, como el espíritu de la sabiduría diabólica, el aspecto femenino de Lucifer. Entonces la estrella de 5 picos está relacionada con Lucifer, y el aspecto femenino que es la sabiduría diabólica. Por eso ponen una cabra, el Baphomet. Con esto me refiero a que Baphomet para ellos representa sabiduría. Ponen a Baphomet, la cabeza de la cabra, en la estrella de 5 picos comúnmente. Y cuando la vuelven ponen a un hombre, porque es como tratando de hacer la conexión entre lo espiritual y lo material a través del ser humano, utilizando el poder de la sabiduría diabólica, básicamente. Que fuimos creados a su imagen y semejanza, que los hombres y las mujeres también. Entonces tenía las dos formas, hombre y mujer. Recuerden que, Yahweh dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Después en Génesis 5 vemos que dice hombre otra vez, pero se refiere tanto al hombre y la mujer, porque recordemos que la mujer salió del costado de Adán. Una cosa es, también se puede ver lo de imagen y semejanza como dos partes, la exterior y la interior, cuerpo y espíritu. Lo he explicado de muchas maneras en la congregación, pero como en este caso estamos hablando de hombre y mujer, lo voy a explicar de esta manera que no lo he mencionado en la congregación. Al decir imagen y semejanza se puede hablar de Yahweh y su espíritu. El espíritu de Yahweh en hebreo aparece más comúnmente como femenino, Ruach. Por eso Yahushua es el hijo de Yahweh. Para tener un hijo tiene que haber una madre. Yahweh aparece como padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Yahushua es el hijo. ¿Cuál es la madre? Es la Ruach HaKodesh. No es María como la adoran los católicos. Es el espíritu de Yahweh, el espíritu de separación de lo malo. Yahushua es el hijo de Yahweh, quien vino al mundo a través de su espíritu, el cual cubrió a Miriam y la potencia de Yahweh la impregnó. Miriam, la que erróneamente han conocido como María en el mundo. El espíritu es como el aspecto femenino. Yahweh pensó y se dio el espíritu, y a través del pensamiento vino la palabra, que es el Mesías, el Hijo. Entonces, en ese aspecto, como Yahweh abrió el costado de Adán para tomar una parte de él y hacer a la mujer, ahí vemos que abrió la imagen que era Adán para tomar de adentro algo que se convirtió en la mujer. Por ende, cuando vemos imagen y semejanza, se puede hablar como el aspecto masculino y el aspecto femenino, el padre y la madre, Yahweh y la Ruach. Espero con eso se entienda. En sí, en todo caso, cuando Yahweh emanó el espíritu para hacer su imagen, era la imagen de Yahweh, no la imagen del espíritu. Por eso se manifestó como masculino, Yahushua, la cabeza. Después viene el cuerpo, que es la congregación, o el aspecto femenino, que es la sabiduría, que es lo que Yahushua vino a salvar de este mundo, porque la sabiduría cayó y se mezcló con la oscuridad, y por eso tuvo que venir Yahushua a limpiar a su esposa. Como dije, imagen y semejanza se puede ver como el aspecto masculino y femenino en lo que respecta a padre y madre, cuando se hizo a Adán y a Eva. Yahweh Padre se presenta como masculino, y eso es algo de lo que hoy en día están hablando mucho por todo lo del feminismo y demás, pero la escritura es la escritura, y el que quiera creerla, pues tiene que creerla toda, no podemos agarrarla a medias. En todo caso, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer es mínima. Con respecto a la imagen, se refiere a dos brazos, dos pies erguido,
2 ojos, nariz en el centro, boca, 2 orejas, etcétera, etcétera. Lo que cambia es las curvas, el útero y uno que otro detalle que se refiere al aspecto femenino para el cual Yahweh creó a la mujer. Uno de esos muy importante, el poder hacer cuerpos nuevos, poder dar a luz. Entonces eso tiene que ver con el espíritu, vuelvo y repito. Si sé algo de las personas que están orando, sí, o rezando y hablan en lenguas, ok. Orando y rezando son 2 cosas completamente distintas. Los católicos rezan, los cristianos oran. Rezar es repetir. Yahweh no le gusta eso. La escritura dice, Yahushua dijo que no repita como los paganos, que no saben lo que están diciendo, lo que hacen, que piensan que por estar repitiendo los van a oír. Eso es rezar, por eso empieza con re. Eso no sirve de nada. Por otro lado, en el cristianismo oran, sin embargo, lamentablemente no saben a quién le oran o no saben orar. En la mayoría de los casos, que quede claro, ¿verdad? Lamentablemente por la doctrina. Los corazones en muchos casos están buscando al verdadero Elohim, pero por la doctrina falsa están siendo engañados. Como está escrito, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, una cosa es orar, otra cosa es rezar. Uno debe orar, pero debe saber a quién le está orando. Por eso debe orar con sal, como dice la escritura, que quiere decir con sabiduría, con conocimiento. Ahora bien, dice, y hablan en lenguas. En la escritura se muestra eso. Hay lenguas espirituales y lenguas carnales. O sea, hay idiomas que hablan los ángeles y hay idiomas que hablan los hombres. La escritura menciona ambas lenguas dadas por el Espíritu. Sin embargo, curiosamente, cuando uno oye a una persona orar y empieza a hablar en lenguas, solo habla un idioma que según la persona es angelical. Eso ya es sospechoso. La escritura habla de, por ejemplo, si una persona no sabe hablar francés y conoce una persona que solo habla francés, si Yahweh quiere salvar a esa persona que solo habla francés, Yahweh puede a través del espíritu de Mashiach darle el conocimiento del idioma francés para que le predique al francés y se convierta sin la persona haber estudiado francés. Eso lo vemos en la escritura. Yahweh puede hacer eso y lo ha hecho, lo hizo en Shavuot y lo ha hecho otras veces de fijo. Otra cosa que nos muestra la escritura es que una persona puede recibir a través del espíritu el hablar con lenguas angelicales, lenguas que los humanos no entienden. Por eso Pablo mismo dice que si uno tiene el don de lenguas angelicales, lo debe utilizar en privado, a menos de que haya alguien que interprete. Con solo eso, todas las personas que gritan y alaban y hablan en lenguas en la iglesia para que los oigan, quedan descartados, como que están haciendo la voluntad de Yahweh. O sea, no la están haciendo por el hecho de que no están haciendo caso a lo que dice Pablo. Están hablando en lenguas para que los vean, para que digan, tiene el espíritu. En la mayoría de los casos no hablan lenguas, simplemente inventan, porque como nadie los puede interpretar, nadie les puede decir que están equivocados porque nadie entiende. Mucha gente inventa porque quieren ser parte del grupo. Quieren que los vean bien, porque si no hablan lenguas no tiene el espíritu, según muchas doctrinas falsas. Eso es triste, es lamentable. La escritura dice, si alguien va a hablar en lenguas, tiene que interpretar a una persona. No pueden hablar varios al mismo tiempo en lenguas. Solo una persona habla, otro interpreta. Después habla la otra si quiere. Pero no puede haber desorden en ese aspecto, dice Pablo. Entonces, eso no es lo que vemos en la iglesia cristiana. Por otro lado, los demonios también tienen la capacidad de dar lenguas. Aún en las películas del exorcista y ese tipo de cosas, vemos que cuando están endemoniadas las personas poseídas, y esto es real, pueden hablar en lenguas, lo que llaman lenguas muertas, o en lenguas que nadie entiende porque son angelicales o demoníacas en este caso. El que una persona hable una lengua que no conoce conscientemente no necesariamente viene de Yahweh. El que una persona hable una lengua diferente no necesariamente es del espíritu de Yahweh, puede ser del espíritu de Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas doctrinas cristianas se basan en si una persona habla en lenguas para creer que tiene el espíritu, o sea, ver para creer, en este caso oír para creer. Se quedan en las apariencias y por eso fallan. ¿El Mesías estuvo humanamente casado? No. Ya dice que por qué a la suerte la relacionan cuando es mala suerte con gatos negros, pasar por debajo de una escalera, tirar la sal, quebrar un espejo, y cuando es buena suerte con un trébol o una herradura. Ok, eso son tradiciones o eso es superstición. En algunos casos tienen que ver con cosas que han revelado espíritus o demonios o brujos, han inventado para meterle miedo a la gente y se llegaron a volver algo común. De estas cosas hay muchas. Yo conocí a una persona que era
súper supersticiosa y era bastante sorprendente y triste verla porque se veía que no estaba en paz, que no estaba tranquilo, porque toda cosa tenía que hacer algo al respecto. Si botaba la sal, se tenía que echar sal por un lado del un hombro, no me acuerdo cuál hombro era. Y después yo vi a él enseñárselo a sus hijos y era muy triste ver cómo le estaba enseñando a sus hijos a tener miedo, a botar la sal cuando comía, por ejemplo, a quebrar un vidrio, a abrir el paraguas estando en la casa. Entonces, espíritus de diferentes formas les meten miedo a las personas. Cuando las personas agarran ese miedo en el hombro derecho, por decirles algo, para que no le caiga la mala suerte, al echarse sal en el hombro derecho están honrando un espíritu y eso es un tipo de idolatría. Por eso la escritura está en contra de eso. Las que me menciona aquí, por ejemplo, gatos negros. Los gatos se utilizan, los gatos se pueden conectar con el mundo espiritual. Como sabemos, el color oscuro se conecta con la oscuridad. Entonces el gato negro lo ven como algo que es más conectado con la brujería, puesto que de fijo los usan, y por ende con mala suerte, pero tiene que pasar por enfrente. Y repito, eso es lo tonto de la superstición: pasar por debajo de una escalera, tirar sal, quebrar un espejo, y cuando es buena suerte con un trébol o una herradura. Repito, esto es cuestión de costumbre, cuestiones de cosas que inventaron los espíritus. Un trébol de 4 hojas porque no es tan común verlo, entonces alguien encontró uno de 4 y digo, uy, mira, buena suerte, y eso se pasó. Herradura, otra forma de idolatrar, considero en muchas maneras. Poner una herradura en algún lugar porque va a bendecir la casa o la puerta sobre la que se pone, es como poner una cruz y pensar que por la cruz ya está bendita la casa. Cosas así, idolatría, idolatría, idolatría. Dice, yo le dije que la suerte es de Satanás y Yahweh lo que da son bendiciones. Así es. Los principales ángeles caídos son 3, Lucifer, Samael, ¿y cómo es que se llama el otro? Azazel. Lucifer y Samael son, se puede decir, los principales que vemos a través de toda la escritura, pero Azazel toma un rol muy importante en el fin de los tiempos, como lo tuvo en el tiempo de Noé. Por eso la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Dice por acá, ¿la inmersión en el agua representa arrepentimiento por los pecados? Así es, representa morir a lo que éramos antes, por arrepentirnos de lo que éramos antes. Dice, y si es así, ¿cómo se debe hacer correctamente? Cuando usted llega al Todopoderoso, o sea, por un lado, que quede claro, la inmersión en el agua, si no se hace en el espíritu, no sirve de nada. La inmersión en el agua es simplemente un hecho, una acción pública para reconocer que uno está renunciando a lo que era antes, renunciando al mundo, al pecado, para ahora vivir para Yahweh y para su Hijo. Entonces, me pregunta cómo hacerlo: enfrente de personas y meterse en agua en el nombre verdadero del Mesías, en un río principalmente, recomendaría yo por lo que representa, un río que esté corriendo para que se lleve todo de una manera obviamente espiritual. Dice, buenas noches, ¿es malo rezar el Padre Nuestro todos los días? Es malo porque, o sea, no porque el Padre Nuestro diga algo malo, es porque no está pensando en lo que está haciendo, no se está tomando el tiempo para conocer a Yahweh, no se está tomando el tiempo para decirle lo que usted piensa, para decirle lo que usted quiere, para decirle lo que hizo, lo que quiere hacer, lo que le pasó, etc. Lo está viendo como un rezo, lo está viendo como un mantra, como que al repetir algo va a recibir algo, como que al poner unos botones en el cajero le va a salir dinero, algo así. Y la relación con el Todopoderoso no es como un robot, no es como con una computadora. Yo le recomiendo, en vez de repetir, mejor decirle al Padre lo que siente, lo que quiere, darle el honor que Él merece, darle la honra, la estima, el todá, por el favor que le da a uno cada día, por la comida, el techo, abrigo, todo eso. Y por lo que uno está pasando, o sea, todas esas cosas. En sí, el punto es repetir el Padre Nuestro no va a hacer nada en su vida. Mejor tomarse ese tiempo para decir algo nuevo al Padre, algo que usted quiera decirle, o si quiere, basándose en el Padre Nuestro, si es que no tiene ninguna experiencia en hablar con el Todopoderoso, puede ir haciendo cosas similares, o por lo menos pensar verdaderamente en cada palabra que está diciendo, no como lo hacen en el catolicismo, solo para salir del paso. Todos los discípulos de Yah tenían nombres hebreos, sí, así es, todos eran hebreos, por ende tenían nombres hebreos. Después vinieron discípulos de los griegos que venían con nombres griegos. Dice, ¿de dónde sale el término mujer? Si la escritura dice los llamó varón y hembra. Los llamó, para la mujer hay 2 términos en la escritura, hembra y mujer, nekevá en hebreo y Isha. Adán dijo, la llamaré Isha porque salió del Ish. Hombre es Ish, mujer Isha. Ahí de hecho vemos una muestra de que el idioma original es el hebreo, porque el término del femenino salió del masculino, así como la mujer salió del hombre. La Isha salió del Ish.
¿En qué escrito está que los escogidos nos comeremos al Leviatán? Sé que se refiere al conocimiento, pero se puede apoyar con la escritura. Es porque quiero hablarle de esto a otros sin salirme mucho del canon que ellos aceptan. Pues hay cosas en la escritura. Isaías 45 habla de que Yahweh va a dar los tesoros escondidos. Con eso se refiere a los tesoros que están en manos del enemigo, como un conocimiento escondido, por ejemplo. Eso por un lado. En el libro de Job se habla mucho con respecto al Leviatán. Creo, pero no recuerdo exactamente el verso. Ahí hay parte de lo que se puede sacar al respecto. Sí es en escritos judíos principalmente donde se habla más a fondo de que se va a comer al Leviatán. En sí, como dije, es normalmente en la literatura judía donde se encuentra que los justos van a comerse al final a Leviatán, sus carnes. Salmo 74:13 dice: dividiste el mar con tu poder, quebraste en las aguas las cabezas de monstruos. Ahí se refiere a la cabeza de Leviatán. Dice por acá, voy a leer de la literatura judía, que para el gran banquete de los justos en el futuro, la comida de los animales de este mundo o comunes no va a alcanzar o no va a ser suficientemente digna, por decirlo así, por ende se va a tener que dar la carne del Leviatán. Pero sí hay una que otra cosa que encuentro por acá, pero vuelvo y repito, es bastante lo que se puede encontrar en la tradición judía al respecto, principalmente en la tradición judía. Entonces, si voy a hablar con cristianos va a estar un poco difícil hablar de ese tema, puesto que, repito, ahí en la escritura hay versos que se pueden interpretar así, pero no que lo vaya a decir literalmente como y se van a comer al Leviatán, porque si lo dijese así, de todas maneras los cristianos lo tomarían como algo literal, y ese es un tema que en realidad no veo necesario hablar a entrada con un cristiano. Entonces mi pregunta sería: ¿para qué quiero hablar de ese tema de comerse al Leviatán? Y repito, sí se puede apoyar con la escritura, pero no con versos que vayan a ser tan claros como para que los entienda alguien que nunca ha leído la escritura. Génesis 49:25: por Elohim de tu padre, el cual te ayudará, por el Shaddai, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Sé que este verso menciona bendiciones de los pechos por el Shaddai, pero ¿a qué se refiere y del vientre? Es como banquetes, comidas, o sea, le está diciendo: no solo te voy a bendecir con prosperidad espiritual, sino también material, cosas carnales, como buena comida para el estómago, como las cosas que a veces pueden verse como caprichos. Por eso del vientre, que quede claro, una persona que está en la voluntad de Yahweh y quiere complacer al Padre, no se va a encaprichar. Y estoy usando ese término de una manera, o sea, no me gusta mucho ese término, pero es para que se entienda que normalmente un capricho es algo que uno quiere que no necesita necesariamente. Por ejemplo, uno puede vivir de solo comer pan y agua, pero qué rico poder comerse otras cosas, aunque no lo necesite. Entonces a eso me refiero. Yahweh está diciendo: no solo le voy a dar lo espiritual, no solo le voy a dar las cosas que usted debería buscar porque necesita, sino también las que ni siquiera necesita, pero que tal vez quiera, o que yo quiera darle porque sé que las va a disfrutar. Y me refiero a Yahweh hablándole a Yosef. Esto es cuando Yahweh le estaba hablando a Yosef, refiriéndose a la segunda venida. El último recibe la doble porción. De hecho, este verso tiene que ver con lo de Leviatán, y ahora lo voy a mencionar, pero no lo dice por eso mismo que les decía, de que no lo dice de una manera muy clara. Pero el hecho de que dice: con bendiciones del abismo que está abajo, eso es como comerse el Leviatán. Porque el Leviatán es el dragón que está en ese abismo abajo. Y en eso me refiero al mar, que es súper profundo y que está conectado con el Seol porque de Samael salió la muerte, y todos los que mueren van al Seol. Entonces aquí está diciendo que al último le va a dar las bendiciones espirituales de lo alto y también las del Leviatán, y no solo las del abismo de abajo, sino también las de la tierra. Bendiciones de los pechos y del vientre, terrenales. Y también, por si algo, bendición de los pechos y del vientre, como los pechos conectados con el Shaddai, todo lo puedo, porque la leche materna le da todo lo que el bebé necesita. Entonces por eso está conectado el Shaddai omnipotente con las bendiciones de los pechos. Pero curioso que también y del vientre, como está escrito que Yahushua es la semilla de la mujer. Él es el fruto de Yahweh, obviamente, a través de la mujer, Miriam. Entonces, bendiciones de los pechos y del vientre se puede ver como la bendición que viene a través de Yahushua HaMashiach, puesto que Yahusef, testigo como Moshe, mencionado en esta bendición de Génesis 49, recibe todo lo que recibe
por su fe en Yahushua y por su testimonio del primero, de Yahushua el Mesías. Dice que tiene que ver con la glándula pineal, con el tercer ojo y la mota. La glándula pineal es lo que llaman el tercer ojo. La glándula pineal es un ojo que tenemos en el centro de la cabeza, básicamente en el centro del cerebro, estaría en el centro de los ojos, un poquitito arriba para la frente, y es el ojo espiritual con el que vemos cosas espirituales. Si hay una visión espiritual es a través de la glándula pineal. Es por eso que el enemigo se ha encargado a través de contaminar el agua y otro montón de cosas, de que la glándula pineal se cristalice básicamente en la mayoría de las personas, o en todos, un poquitito al menos, lo cual hace que se vuelvan casi que ciegos espirituales, lamentablemente. Eso por un lado. Hay cosas que ayudan para quitar esa como costra que se le hace a la glándula pineal, y lo estoy diciendo de una manera que se entienda, porque han hecho un montón de cosas para tratar de hacer que la gente no pueda conectarse con lo espiritual. Por eso es que hoy en día casi nadie cree en lo espiritual, y hay cosas que funcionan como la cannabis, por ejemplo, que es a eso a lo que se refiere, imagino, al final. Pero la forma en que lo preguntó no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? El hecho de que lo otro ayuda a despejar la glándula pineal. Dice, ¿qué significa ver el reloj siempre en horas iguales? Hay personas que hablan de esto como una sincronía ahí espiritual que se da al estar viéndolo en horas cuando están los mismos números. Ahora, que quede claro, solo por uno ver los mismos números, ya el cerebro lo ve como algo especial. O sea, con solo ver el reloj a las 3:33 ya uno ve eso como algo especial por el hecho de que son los mismos números. Entonces, mucho de eso tiene que ver con la pura, o sea, uno mismo se me fue la palabra, pero es como uno mismo metiéndose esa idea de que es algo especial porque visualmente se ve especial. Sin embargo, como mencioné ahora, hay ocasiones en las que eso sucede, pero constantemente. En esos casos en los que se da constantemente, uno puede empezar a pensar que quizá y es mi caso, que el Todopoderoso está tratando de decirle algo a uno con esos números, y de ahí es donde busco el significado de los números específicos, o si se puede ver en la escritura capítulos y versos con esos números específicos. En sí, lo más simple que le puedo decir con respecto a estar viendo eso, lo veo más como una sincronía con el tiempo. Yo en mi experiencia lo veo como una muestra, bueno, cosas que veo yo de las maneras en que el Todopoderoso nos habla, pero a veces es como llamando la atención para algo, que uno va bien por el camino, igual que como he hablado con respecto al déjà vu, por ejemplo. Los ángeles, ¿verdad? Los malachim, que dejaron su posición, y los que fueron sacados del cielo, ¿son completamente diferentes? Sí, son diferentes. Los que dejaron su posición son los que salieron con Shemhasa y Azazel en el tiempo de Noé. Los que son sacados son los que se unieron a Lucifer y van a ser sacados en Apocalipsis 12. Hay otros que fueron sacados antes de la creación con Samael. Entonces han habido diferentes legiones de ángeles que han caído, unos con Samael, otros con Lucifer y otros con Azazel. En sí, pues me tomé mi tiempo con la pregunta porque me parece, o sea, al final dejar su posición y ser echados es casi que lo mismo. Simplemente unos lo dejaron, o sea, ambos lo dejaron por su propia decisión porque decidieron dejar su posición, y los que se rebelaron a Yahweh para estar con Lucifer también estaban básicamente renunciando a Yahweh, por ende no podían permanecer en su posición. Celio, en Génesis 49:24, José tiene un arco poderoso, según Jacob, y si él es atacado por flechas, ¿será que los dos testigos son atacados por doctrinas y sus enemigos mueren como pensaban matar? Me refiero a que puede ser que los dos testigos no sufran ataques de muerte, sino un tipo de ataques a la doctrina. No sé si me explico. Sí, yo creo que ambas. O sea, en Apocalipsis vemos que sí son ataques de muerte, sí los quieren matar en ocasiones, y los que los quieran matar deben morir de la misma manera. Pero como vemos en Apocalipsis 6, el testigo como Moshe es un arquero, porque es descendiente de Yosef, que tiene un poderoso arco. El hecho de que tiene un poderoso arco es porque sus prédicas van a ser como flechas. Los arqueros lo van a odiar, quiere decir los otros pastores del mundo, y le van a tirar flechas a ellos mismos, desde mentiras, herejías, hasta simplemente debates, doctrinas falsas y demás. Entonces sí es una buena interpretación con respecto a Génesis 49, pero sí van a haber amenazas de muerte o cosas así, como lo dice Apocalipsis 11. Coresh, en Lucas 22, 28 al 30, y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso le dijo Yahushua a sus 12 discípulos. Quiere decir que cada discípulo representaba una de las tribus, por eso van a juzgar a las 12 tribus. Ahora dice en 1 de Pedro 4:18, ¿qué diferencia hay entre impío y pecador? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío
y el pecador. Básicamente el punto es que se puede, para decirlo de una manera simple, hay gente mala y gente más mala. Decirlo de una manera simple, vuelvo y repito, una persona que se puede decir que es mala desde la raíz, todo lo que piensa, todo lo que quiere hacer es malo, y otra que practica el pecado a través de sus obras. Diciéndolo así simplemente como impío y pecador, habría que ver en la concordancia. Sin embargo, hay que acordarse que en el Nuevo Testamento la concordancia viene del griego, entonces en este caso no sería el original que es hebreo, pero en todo caso voy a darle la respuesta con el griego. Aparecen las palabras acebes y amartolos como impío y pecador. Acebes, que sería la que ponen como impío, dice alguien que está destituido de la reverencia hacia el Todopoderoso. Básicamente una persona que no teme a Yahweh, ese es un impío. Por eso, como decía, desde la raíz, el que todo lo piensa, todo lo hace mal, porque no tiene ningún temor a Yahweh desde el principio. Es como uno que sigue a Samael. El impío es como uno que sigue a Samael, el hijo de Belial, hijo de la desobediencia, porque ni siquiera se ata a la Torá, ni siquiera quiere seguir la Torá, ni le interesa en lo absoluto. Por eso es una persona que está condenado, impío, que no teme a Yahweh. El pecador es una persona que tomó la Torá, pero peca con ella y según lo que ella dice. Aquí del griego ponen amartolos, que dice uno que practica el pecado, que es devoto al pecado. Impío y pecador se puede poner como el que sirve a Samael es el impío y el que sirve a Lucifer es el pecador. El que sirve a Samael, Kium, el que sirve a Lucifer, Moloch. Lo que vimos ahora con la estrella de 6 picos, el triángulo para arriba, el triángulo para abajo, como pecador e impío cada uno. Espero con eso se entienda. Vuelvo y repito, uno es el que ni siquiera se apega a la Torá, a la letra de la Torá, es un impío. Y otro es el que usa la letra para pecar. Hay muchas formas también de hacer eso. Con eso me refiero como los fariseos, los sacerdotes. O alguien que dice ser cristiano, dice creer en la escritura, pero no la vive, no la pone por obra. En Lucas 13, 32 al 33, ¿es posible que el último vaya a morir en Jerusalén, ya que no es posible que un profeta muera fuera de él? Sí, sí es posible. O sea, eso que dijo ahí Yahushua se puede ver como bueno, lo voy a leer. Lucas 13 del 32 al 33 dice: Él les dijo, id y decida aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto es algo que se puede tomar como Yahushua diciendo que Jerusalén, como lo vemos en en los profetas y en otras partes de la escritura, que mataba a todos los profetas que le son enviados. Yahushua mismo lo mencionó también, y aquí es parte de lo que dijo al respecto. Es como diciendo, es que Jerusalén es especial para matar profetas, como si fuera un sarcasmo, lo que quiero decir, más o menos. Ahora bien, y eso lo digo porque obviamente hay personas que han tenido dones de profecía, que han muerto en otros lugares que no ha sido Jerusalén, pero con la pregunta, sí es muy posible que esa sea una razón por la que Yahushua lo dijo. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, como haciendo alusión a que los dos testigos tienen que morir igual ahí. Yo he mencionado que espiritualmente hablando, digamos una vez me puse a buscar en la escritura qué era lo que como que la escritura indicaba con respecto a la muerte de los dos testigos. Y por varios puntos que encontré en la escritura, me he inclinado por Betel. Betel como el lugar donde los dos testigos pueden morir. Ahora bien, Betel quiere decir la casa del poderoso, y la casa del poderoso estaba en Jerusalén. Entonces puede ser que el hecho de que Betel aparezca como el lugar donde mueren los dos testigos sea para hacer alusión al lugar donde estaba la casa, en Jerusalén, la ciudad de David, lo cual no sería contradicción en este caso. Por otro lado, si fuese en Betel literalmente queda muy cerca de Jerusalén, pero no es exactamente en Jerusalén. En Apocalipsis 11 dice con respecto a la muerte de los dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En sentido espiritual, Sodoma y Egipto. Curiosamente, en Israel es donde hacen el desfile homosexual más grande del mundo, y están como en Egipto, esclavizados al pecado. Sodoma y Egipto, donde también nuestro soberano fue sacrificado, o sea, donde Yahushua fue sacrificado. Yahushua acaba de decir aquí
que él tiene que ir a Jerusalén porque el profeta no puede ser sacrificado fuera de. Y aquí estamos viendo que matan a los dos testigos donde nuestro soberano fue sacrificado. Si lo vemos como exactamente el mismo lugar, pues sí, sería exactamente en Jerusalén, donde estaba la casa de Yahweh, y específicamente en Gólgota. Pero obviamente podría moverse un poquitito geográficamente, por lo que, repito, una posibilidad sería Betel, pero siempre en esa tierra de Israel, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Abigail, quiero saber si en la Tanaj se confirma que se tiene que levantar otro templo. Según el libro de Ezequiel, vemos que se levanta un templo tercero que es diferente a los dos anteriores, claramente. O sea, lo que voy es que la forma que da es diferente a los dos anteriores, por ende no estaba hablando de ninguno de los dos anteriores. Eso da a entender que se refiere a uno que va a haber después. Sin embargo, ahí en Ezequiel vemos que ese templo va a estar lleno de abominaciones. Por si algo, en Ezequiel vemos dos cosas con respecto al templo. Lo que llaman un templo eterno, que está en los cielos y que va a descender a la tierra. Pero en Apocalipsis vemos que Yahushua es el templo. No se va a necesitar un templo porque Él es la presencia en la tierra. Básicamente la nueva Jerusalén vendría siendo lo que los judíos llamarían ese templo que va a descender del cielo. A lo que quiero llegar es esto. Los judíos dicen que el templo celestial baja del cielo. En Apocalipsis lo que vemos es que es la ciudad entera la que baja del cielo. No va a haber un templo físico como lo esperan los judíos, porque la nueva Jerusalén es lo que baja del cielo, y las personas que tienen la presencia de Yahweh dentro de esa nueva Jerusalén son el templo. Lo que quiero decir es que no son contradicciones. Lo que se dice en el cristianismo y lo que se dice en el judaísmo se puede conectar de diferentes maneras. En Ezequiel vemos un templo que van a adorar la imagen que causa celos. Van a adorar al falso Mesías en ese templo, pero van a adorar otras religiones en ese templo. Van a dejar varias cosas en ese templo. De hecho, la escritura habla de que en lugares escondidos adoran reptiles y otro montón de cosas. Curiosamente, ahorita, debajo de donde los judíos quieren establecer el templo, ya tienen una parte los judíos donde se reúnen y hacen diferentes cosas escondidos. Y hay quienes dicen que ahí tienen ídolos. Entonces eso vendría siendo como lo que vemos en Ezequiel que va a suceder en estos tiempos finales. Entonces, en los tiempos finales van a estar idolatrando desde ahí diferentes religiones, como si hicieran un templo para todos. Como yo he explicado, la escritura habla de que el templo es el cuerpo humano. Por ende, todo lo que tenga que ver con templo en la escritura se puede interpretar como cuerpo humano. Una persona que adora a un Dios X se vuelve un templo de ese Dios, porque es ese espíritu de ese supuesto Dios el que lo llena y lo inspira a hacer lo que hace, ya sea pecado o lo que sea. Entonces, todo lo que tenga que ver con templo se puede interpretar con personas que siguen un espíritu, por si algo. Eso espero quede claro. Pero siendo muy físico, muy literal, y con lo que esperan, sí, Ezequiel habla de dos templos. Uno que va a ser lleno de blasfemia y herejía, que sería donde la bestia va a hacer sus cosas y engañar a un montón de gente. Y otro que sería el eterno, que como les digo, en ese caso se refiere en realidad a los 144,000 que van a reinar sobre la nueva Jerusalén que desciende de los cielos. Pero en sí la pregunta era si en la Tanaj. Sí, en Ezequiel 40. ¿De dónde sacan la historia de los Anunnakis? Eso viene de los escritos sumerios. ¿Y de dónde la historia de los sumerios? De los Anunnaki. No, mentira. Pues más o menos. En sí, porque obviamente los Anunnaki llegaron y dejaron conocimiento que los sumerios escribieron. Los sumerios es para los historiadores la cultura más antigua que existe, porque sus escritos son los más antiguos. Pero en sí los sumerios básicamente son los que estaban en el tiempo de Nimrod, despuesito del diluvio. Entonces escribieron todo lo que sucedió antitos del diluvio y después del diluvio, como la interferencia que hubo de ángeles en el mundo. Los ángeles que descendieron del cielo, así llamaron a los Anunnaki. En la escritura aparecen los mismos seres, pero llamados los Nephilim, o sea, los caídos. Pero en sí se habla de que hay diferentes historias, porque hay un hombre que se llama Zecharia Sitchin, que él dijo traducir los escritos sumerios y interpretarlos, y hizo libros de libros y se hizo famosísimo diciendo un montón de cosas. Entonces, hay la interpretación de Zecharia Sitchin. Por otro lado, yo he leído un poquitito de los libros sumerios, un par, no sé cómo llamarlo porque son pequeños. He leído un poco de eso, es mi punto, para ver cómo se conectaba con la escritura, con el diluvio, con Nimrod y con Noé. Y uno puede ver ahí cómo la escritura es verdadera,
y los escritos sumerios cuentan parte de lo que vemos en la escritura. Los Anunnaki, vuelvo y repito, para los impíos, los Anunnaki fueron seres que vinieron del cielo a ayudarlos y darles conocimiento. Pero para nosotros, cuando vemos la escritura, nos damos cuenta que fueron rebeldes del cielo que bajaron a desviar a los seres humanos para que hicieran lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces, por eso depende de los escritos sumerios, se ven como seres positivos, en la escritura como seres negativos. Anunnaki, Nephilim. Y según lo de Zecharia Sitchin, lo que les decía, se dice que ellos tuvieron que, como lo mezclan con lo que hoy en día creen los de la sociedad de este mundo, entonces dicen que ellos llegaron y fueron los que hicieron el paso de la evolución último, los que pasaron al mono a ser humano, y que lo que querían hacer era una criatura que pudiese ser esclava de ellos y sacar oro de la tierra y unas cuantas cosas más ahí. Básicamente el punto es que los Anunnaki, según algunas personas, hicieron al hombre para servirle como esclavo. Y en ese caso hay cierta verdad en el aspecto de que los ángeles caídos, a través del pecado, consiguen que los humanos les sirvan como esclavos. Y así los espíritus malignos disfrutan de placeres mundanos a través de la carne de esas personas que les sirven. En que si puedo explicar Apocalipsis 19:16. Dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Vestidura y muslo se puede ver como el último y el primero. La vestidura es el cuerpo, el muslo tiene que ver con pacto, con multiplicación, con juramento en la escritura. Entonces, aquí estamos viendo la venida de Mashiach, primero y último, como uno. Este Apocalipsis 19 es después de darse ya la venida de Yahushua, por supuesto, hace 2000 años, y la venida de los dos testigos en este tiempo final. Una vez que los dos testigos mueren y resucitan, se dan 3 años y medio de plagas postreras, y al final de los 3 años y medio de plagas postreras viene la guerra de Armagedón, en la que se presenta Mashiach, primero y último, como uno. Por eso se menciona como vestidura y muslo, fiel y verdadero, juzga y pelea. Se mencionan dos cosas en todo aspecto, porque es el primero y el último, Hechos 1. Por eso vestidura y muslo, tiene escrito Rey de Reyes, Soberano de Soberanos. Es rey y soberano, sumo sacerdote y rey, primera y segunda venida. Entonces, el hecho de que lo tiene escrito en el muslo, vuelvo y repito, es para mostrar que es el que confirmó el pacto, el juramento que se le había dado a Abraham en el principio, y a través de Abraham a todos nosotros. No sé si es a eso a lo que se refiere o con esa explicación le ayuda. ¿Por qué en los Hechos no hay mención abierta a los 12 apóstoles de que Yahushua enviaría su Malach, no siendo así cuando se refiere a que enviaría su Ruach en Juan 16:13? No sé si le entiendo la pregunta, Mazul. Bueno, por un lado se puede hablar de que Hechos se refiere a los hechos de los apóstoles, entonces se habla de historias que sucedieron en el pasado. Por eso no hablaría directamente de profecías acerca de lo que vendría en el fin de los tiempos. Sin embargo, a través del libro de Hechos se ven montones de historias que se muestra la venida del último, si es eso a lo que se refiere, a través de los hechos de los apóstoles. Entonces, así como yo he tomado en los estudios que usted nos ha acompañado, he tomado historias de el Éxodo y cosas así para mostrar cómo se conecta proféticamente con la venida de los dos testigos, igualmente se puede hacer con el libro de Hechos, con las historias de los apóstoles. Entonces, aunque no se revele de una manera clara, de hecho, como yo lo he mencionado, en el Antiguo Testamento se revela la primera venida de una manera misteriosa y la segunda venida de una manera clara. En el Nuevo Testamento se menciona la primera venida de una manera clara y la segunda venida de una manera misteriosa. Por eso en el libro de Hechos no se habla directamente, bien así, asá, pero a través de lo que pasaron los apóstoles, principalmente Pablo, se ve lo que sucede con el último. Ahora, Juan 16, ya estamos hablando del Evangelio. Un Evangelio es diferente al libro de Hechos. Es un Evangelio que está hablando de la historia de Yahushua el Mesías. Una vez más, es como si fuera el libro de Hechos, pero del Mesías. Y entonces se enfoca en lo que hizo el Mesías y las historias del Mesías, y lo que el Mesías dice se puede tomar para entender la segunda venida, como lo mencioné ahora. De hecho, ese verso o ese capítulo 16 de Juan, donde habla de la venida del Confortador, del Espíritu, la Ruach HaKodesh, se puede interpretar para la segunda venida. Entonces, por eso lo mencioné ahora de esa manera, que el Espíritu aparece a veces femenino, a veces masculino.
No sé si con eso le responde Masud, pero ahí me dice cualquier cosa. Dice por acá, lo de las lenguas angelicales estará ligado a Isaías 28, específicamente el verso 11, leo el 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. No, en realidad, aquí, bueno, la pregunta fue si se podía interpretar así. Sí se puede interpretar así. Sí se puede ver como una de las interpretaciones. Que Yahweh le hablaría al pueblo con un lenguaje extraño, como por ejemplo un lenguaje angelical, extraño para los seres humanos. Sin embargo, aquí no se puede tomar que daría interpretación, que es lo que vemos con los dones. O sea, Yahweh da el lenguaje extraño y también la interpretación en los dones que vemos en Corintios. Sí se podría interpretar así esto, no es, por decirlo así, la primera o de las principales interpretaciones. Aquí está hablando de la segunda venida. Está diciendo que se va a presentar con un idioma diferente, que en la segunda venida no hablaría en hebreo como lo espera el pueblo, como lo esperan muchos, sino que hablaría en un idioma extraño para los israelitas que escucharon esta profecía de Isaías. Porque en lengua de tartamudos, ¿por qué dice tartamudos aquí? En hebreo es otra palabra, claramente, pero es curioso que diga tartamudos porque recordemos que se habla de que Moisés era tartamudo. Entonces, al decir en voz de tartamudos, en lengua de tartamudos, es como diciendo que va a hablar como Moshe, en el sentido de que es la segunda venida de Mashiach, el testigo como Moshe. En lengua de tartamudos hace alusión a que es el testigo como Moshe. Lenguaje extraño, porque viene de las naciones, viene hablando un lenguaje de los que se hablan hoy en día entre las naciones en el fin de los tiempos. Por eso dice que hablará en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo hebreo. Por ende está diciendo, no les va a hablar en hebreo. ¿Quién? La segunda manifestación de Yahweh. Eso es clave, porque solo eso va a hacer que mucha gente no le crea. Aquí en hebreo dice con Moshe lo del tartamudeo, con labio tartamudo y con lenguaje otro. Con lenguaje otro, dice literalmente en hebreo, lenguaje otro. Eso es importante porque lenguaje ajeret, que se puede traducir como otro, quiere decir un lenguaje diferente al hebreo. Con otro lenguaje que no es hebreo se va a manifestar en el fin de los tiempos, es el punto. Lo curioso es que al decir otro, como lo he venido diciendo en los estudios anteriores de la congregación, es curioso que ajarón viene de esa misma raíz, ajar, otro, también se puede traducir como después o postrero. Es como si estuviese diciendo que les hablará con uno de los idiomas del fin de los tiempos. Y la palabra que traducen aquí como tartamudeo es laek, bueno, la raíz en sí es laek, que quiere decir, y esto es muy interesante, dice hablando de una manera bárbara, con un lenguaje o en burla. Esto es importante, en burla. ¿Por qué? Porque quiere decir que el último va a predicar con un idioma que no es hebreo, por eso dice con otro idioma a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al hebreo. Entonces otro idioma quiere decir que no es el hebreo. Y donde dice tartamudeo, en realidad se refiere a la forma en que va a predicar. Una vez más, como gentil, en el sentido de como un bárbaro, y que van a decir, qué bárbaro este hombre, ¿cómo se le ocurre hablar así? ¿Por qué? Porque va a hablar como con chistes y con burla. Y lo estoy diciendo por lo que dice aquí el verbo, ¿verdad? De la palabra laeg, que ponen burla, ponen la palabra bufón, lo cual por eso dije chiste. La gente no le va a gustar y no va a creer porque viene como ladrón en la noche. Va a venir burlándose. ¿De qué? De las doctrinas falsas, de los ídolos, como vemos en la escritura. De hecho, yo tengo una canción, aquel que mora en los cielos, que utiliza un verso de la escritura y mucha gente piensa que yo me lo invento, pero la escritura dice, Yahweh hablando, yo me burlaré de ellos. Entonces, al decir que Yahweh dice que él se burlará de todos los ídolos y los idólatras, es como diciendo en el fin de los tiempos cuando se presenta hablando con lengua de burla y con otro idioma. El cerdo representa a la persona que es tibia, el que se hace pasar por puro, pero por dentro es un impío. Por ende, el servicio a Lucifer convierte a las personas en cerdos, aun cuando están en doctrinas cristianas y así. Con solo que tengan una doctrina que en realidad es hecha por Lucifer, se convierten en cerdos. Lo que quiero decir con eso es que piensan ser más puros que otros, mientras que están igual que los cerdos. El cerdo tiene una característica muy particular, que tiene la pezuña partida. Por ende, cuando se acuesta, saca la pezuña como haciéndose pasar por puro, porque en lo exterior parece ser puro, pero en lo interior no rumía con la comida, no tiene la capacidad de digerir la comida como los otros animales que son puros según la escritura.
¿Qué quiere decir eso? Puede conocer la escritura, como escudriñar la escritura, partir la pezuña, pero no puede elevar lo que come de la escritura a un aspecto espiritual para entenderlo según lo celestial. Entonces el cerdo es una persona que conoce la escritura pero no la entiende. Conoce la escritura y la usa para acusar, la usa para enseñar falsedad, puesto que no entiende nada de lo que ahí dice, porque no puede digerir lo que dice la escritura de una manera espiritual. El rumiar con la comida, entre otras cosas, indica elevar lo que uno está leyendo a los cielos para poder entenderlo y después bajarlo para poder explicarlo de una manera simple o terrenal. El dividir la pezuña o la pezuña partida representa el escudriñar la escritura, el conocer la escritura, entre otras cosas, el poder separar lo bueno de lo malo. Entonces el cerdo se hace pasar por puro, pero por dentro no rumía con la comida, entonces es un impuro. Como Lucifer, que se hace pasar por lo más hermoso, se hace pasar por Yahweh, sin embargo, él se rebeló y quiere tomar su lugar. Entonces el cerdo, por otro lado, también es un animal que busca al amo y grita y hace bulla cuando necesita comer, cuando necesita algo, pero una vez que lo recibe, se vuelve a meter en el barro. Hay mucha gente que cuando les está yendo mal en la vida, ahí sí oran, ahí sí buscan, ahí sí leen, pero cuando ya les empieza a ir bien otra vez, se olvidan. Dejan de buscar, dejan de leer, dejan de orar. Eso es un cerdo. Una persona que actúa así está siendo como un cerdo. En cuanto a 1 Corintios 1, tengo entendido que era común bautizarse en el nombre del rabino al que seguías, en señal de que interpretabas la Torá de la forma en la que él la enseñaba. Por eso Pablo dijo eso. Sí, no es nada raro. O sea, sí se daba lamentablemente esa casi que idolatría, o en muchos casos idolatría hacia los rabinos. Por eso es que Yahushua tuvo que hacer la separación y dijo que no anden llamando rabino a cualquiera, porque uno es nuestro maestro, Yahushua HaMashiach. ¿Qué opinas del cráneo del niño de las estrellas? Para la gente que no ha escuchado de esto, es un cráneo que encontraron que se ve muy diferente a los cráneos normales. Hay quienes dicen que era de un niño que estaba enfermo, sin embargo las características que tiene no son específicamente de un niño enfermo, microcefalia o algo así como algunos han dicho para no creer en esto. Hay quienes dicen por otro lado que era el cráneo de un extraterrestre y por eso lo llaman el niño de las estrellas. Lo que creen otros y que considero yo que es lo más posible es que era un híbrido, un Nephilim, la mezcla de ángeles con humanos, y por eso tenía unas características un poco diferentes, similar por ejemplo a faraones y líderes del pasado que eran Nephilim y que se ponían sombreros grandes para poder ocultar sus cráneos grandes, que eran mucho más grandes que el del ser humano y tenían que ocultarlo de alguna manera. Por eso hay culturas que desde niños se estiraban el cráneo y cosas así para tratar de parecerse a sus líderes que fueron Nephilim. Leo la noticia para los que me están escuchando. Dice: no son pocos los que argumentan que el llamado cráneo del niño de las estrellas representa el cráneo de una criatura extraterrestre o de un híbrido humano extraterrestre. Los partidarios de dicha opinión esgrimen un estudio de su ADN que descartaría su parentesco con la raza humana. Entonces ya le hicieron un estudio y se dieron cuenta que no es humano. Fue descubierto en Chihuahua, México, aunque actualmente se encuentra en estudio en El Paso, en Estados Unidos. Al parecer, hace unos 65 años, un adolescente estadounidense encontró en una cueva cercana a un poblado rural de la región de las conocidas como Barrancas del Cobre, al sur del estado mexicano de Chihuahua, 2 esqueletos completos enterrados en el túnel de una mina. Esa misma noche los dejó fuera de su tienda de campaña, pero una tormenta se llevó los esqueletos y curiosamente solo aparecieron al día siguiente los cráneos. La joven volvió a su casa del Paso y guardó estos cráneos durante toda su vida. Según el estudio del carbono 14, los cráneos tienen una antigüedad de 900 años. Como me han escuchado por acá, el carbono 14 no sirve para datar las cosas. Ya lo han probado una y otra vez, que el carbono 14 no sirve para ver cuánto tiempo tienen las cosas de existir o de haberse muerto y todas para lo que lo usan. Se ha probado una y otra vez, vuelvo y repito, que no sirve. Si no me creen, por favor investiguenlo. Carbono 14 no sirve para eso, pero lo siguen mencionando los científicos. ¿Por qué? Porque es lo que utilizan para hablar de evolución y hablar de otro montón de cosas. Entonces no cambian de método porque no hay un método que funcione. Por ejemplo, el carbono 14 no funciona en lo absoluto. Ellos simplemente agarran la fecha que mejor les parezca y la utilizan.
Dice por acá, tras su muerte fueron entregados al matrimonio estadounidense formado por Ray y Melanie Young. Esta enferma ok, vamos a ver, adelantarme un poco. Pero por acá dice, llegaron a determinar que existe una posibilidad cercana de al 90% de que el cráneo extraño fuera de un híbrido de madre humana y padre de una raza no conocida. Al final llegaron a esa conclusión con los estudios que hicieron, al menos la posibilidad es de un 90% de que el padre, el que puso la semilla, no fuera de este mundo. Obviamente la gente habla ahí de extraterrestres, pero como sabemos los supuestos extraterrestres son ángeles caídos. Aquí se ponen a hablar de los extraterrestres, ahora que lo menciono. Dicen que era de un niño de 5 años. Y bueno, y siguen hablando un poco más de la historia. En sí, no es el único de los cráneos que han encontrado diferente al ser humano. Han encontrado cráneos con cuernos, por ejemplo, para que se den una idea de las cosas que han habido en el pasado y que nos esconden. Dice por acá, buenos días. Los gigantes, se dice que en Etiopía se han encontrado huesos de fémur del tamaño de una persona y cráneos del mismo tamaño. Si fuera cierto esto, ¿por qué esconden estos seres? Sí, sí es cierto, completamente cierto. Hay fotos y todo. Hay fotos también falsas, por si algo, pero hay fotos de los verdaderos, no solo en Etiopía, en todo el mundo han encontrado restos de gigantes, y aquellos que sí quedaron, porque hay otros que fueron petrificados y se convirtieron en montañas. Ahora, ¿por qué lo esconden? Porque la existencia de gigantes se trae abajo la creencia en evolución, se trae abajo la creencia en otro montón de tonteras de la ciencia que le han metido a la gente a través de la escuela para poder engañarlos y controlarlos. La existencia de gigantes confirma la verdad de la escritura, confirma que la escritura es verdadera, porque ahí aparecen los gigantes. Hay montones de cosas que han encontrado que confirman la escritura y lo esconden por eso mismo. Cosas que confirman el éxodo de Israel al salir de Egipto, que confirman el arca de Noé, por ejemplo, la han encontrado, pero la esconden. Cosas así. Muchas cosas que confirman la escritura las esconden porque quieren controlar a la humanidad, quieren que crean que la escritura es falsa. Entonces por eso esconden las pruebas de que los gigantes existieron. Pero bendito sea Yahweh, con la internet usted puede investigar suficiente como para darse cuenta que existen. De hecho hay historias de gigantes vivos que han encontrado y bueno, los mataron en el proceso. Por ejemplo, hay una historia de que estaba en Afganistán el ejército de los Estados Unidos y había un gigante que estaba comiéndose a los soldados que podía encontrar y lo buscaron y lo mataron y se lo llevaron para Estados Unidos.